Wow, este sí está muy curioso, chiquillos. Acabo de encontrar. Los hongos son un reino aparte de las plantas y los animales, ¿verdad? De las millones de especies de hongos que se estiman que hay en el mundo, hay muy pocas que han sido domesticadas hasta el punto del cultivo. Los estimados ubican el número total de especies de hongos entre 2 millones o más de 10. Hay mucha incertidumbre y sin embargo solo hemos descrito unas 150.000 especies. Quiere decir que la gran mayoría de las especies de hongos están aún todavía sin conocerse por parte de la ciencia. El hongo shiitake es muy apreciado en la cocina asiática por su textura, también por el sabor, lo que los japoneses llaman el umami. El umami no existe una palabra que traduzca el significado de umami en español ni en inglés. Sin embargo, se ha tratado de traducir como el quinto sabor o la esencia de la delicia. Este hongo es asiático y ya se ha producido en domesticación, ¿verdad? Desde hace más de 1000 años, cuando los campesinos y los pobladores de las zonas montañosas de Asia se dieron cuenta que este hongo que se alimenta de la madera, ¿verdad?, podía ser también domesticado si se empezaba a propagar sobre madera que no tuviera el hongo. Pueden ver que tenemos aquí un ejemplo de cómo crece el shiitake sobre la madera. Recolectaban ramas del bosque mediante podas que permitían que eventualmente los hongos propagaran sus esporas al nuevo sustrato y en un proceso muy lento, ¿verdad?, que tomaba décadas y generaciones enteras de cultivadores de shiitake, empezaron a domesticar este hongo, así como se domesticaron plantas o animales, y ahora modernamente tenemos técnicas para hacer que todo este proceso sea más rápido, ¿verdad? Se podan las ramas, es muy importante que no se cortan árboles enteros, y en estas ramas es que vamos a cultivar el hongo. Lo primero que hacemos es eliminar cualquier planta que esté creciendo, como musgos y otras plantas. Limpiamos la superficie para después agujerearlos con una broca especial. Estos huequitos, como pueden ver, se distribuyen en toda la superficie del tronco y se rellenan, como lo ven ahí, con esta herramienta que se llama un inyector. Le ponemos lo que conocemos como micelio o inóculo. Es un sustrato a base de alguna semilla. Se utilizan cereales como el sorgo, el millo en este caso, que son un sustrato en donde ponen a crecer el shiitake, que es esa masita blanca, esa masa blanquecina que cubre las semillitas, y con el inyector vamos rellenando los agujeros de esta forma y así propagamos el micelio del shiitake en nuestro sustrato, que es en este caso la madera del roble. Una vez inoculados los troncos, tienen que pasar por un proceso de incubación, y este periodo de incubación toma más o menos unos 6 a 8 meses para que el micelio empiece a aparecer. Más o menos unos 4 o 5 meses después de inoculados ya se tiene que ver cómo el micelio está colonizando nuestro tronco, y cuando ya el micelio cubre completamente el corte, es hora de inducir la fructificación, lo que es que sumergimos los troncos en agua fría, en agua a temperatura ambiente. Cuando el tronco se llena de agua fría, el micelio se rompe y aparecen los cuerpos fructíferos. ¿Y por qué es esto? Porque se imita un estímulo ambiental que ocurriría en la naturaleza con la llegada del invierno, ¿verdad?, o con una tormenta, ¿verdad?, en donde el shiitake percibe un cambio del ambiente que le induce a producir esporas y continuar su ciclo, ¿verdad? Es como que las condiciones ambientales están cambiando, entonces es mejor reproducirse para poder sobrevivir la llegada del invierno. Se pasan al cuarto de fructificación, donde en unos 15 días ya están en tamaño de cosecha. Cada tronco se consiguen más o menos unos 500 gramos a 1 kilo por año. Es importante cosechar los hongos cuando el sombrero todavía está enrollado hacia abajo, y así eso es un hongo que va a tener más vida útil para la cadena de distribución. Y otras de las propiedades importantes del shiitake tienen que ver con compuestos químicos con propiedades medicinales, principalmente el lentinano, que es un beta-glucano, es un azúcar complejo que tiene actividad inmunomoduladora. Eso quiere decir que ayuda
al organismo a producir defensas para combatir infecciones, y también es un hongo citostático. Esto quiere decir que reduce la tasa de crecimiento de los tumores. Desde el punto de vista nutricional, el shiitake es un hongo que se distingue de otros hongos por su alto contenido proteico y es además una proteína de alta calidad. Quiere decir que existen todos los aminoácidos esenciales para el ser humano, están presentes en el shiitake, y que además es una proteína que si cocinamos se vuelve más disponible para el organismo. También tiene contenido vitamínico y algunos otros nutrientes como el hierro y el cobre están presentes en los hongos shiitake. El consumo de hongos shiitake entonces es una excelente alternativa para las personas que estábamos buscando una dieta saludable. Es una técnica lenta porque la primera cosecha se consigue hasta medio año, si no un año después de sembrarlos. A diferencia de una producción sobre sustratos sintéticos o artificiales, en donde los ciclos son más cortos, ¿verdad? Y son más rentables. Sin embargo, se sabe, y los asiáticos lo valoran muy bien, que el hongo crecido sobre madera es de mejor calidad y tienen características gastronómicas y además medicinales y nutricionales mayores que los que se producen en condiciones de sustratos sintéticos. Sin embargo, es una actividad más laboriosa que requiere de más actividad humana, ¿verdad? Porque se realizan las podas de las ramas, se tienen que llevar a los galerones y completar los procesos de incubación y de fructificación. Cuando los producimos en sustrato natural, van a ver, se utilizan herramientas relativamente comunes, se utilizan técnicas y espacios que no requieren una inversión inicial muy alta, sino que se pueden dar en condiciones de fincas rurales en nuestro país. Y eso para mí es muy importante porque la idea de este proyecto es también generar alternativas económicas para esos pobladores que una vez que llegan las legislaciones que restringen la cacería, la deforestación y las actividades extractivas más tradicionales, no tienen actividades económicas y entonces se convierten en enemigos de la conservación. Estas zonas fueron originalmente deforestadas para la producción de carbono vegetal, de carbón vegetal. Esto quiere decir que se establecieron carboneras, así se les conoce a estas formas, digamos, de aprovechamiento de los recursos, que quizás es una de las menos sostenibles que podemos pensar, y pues para los pobladores de las zonas, por supuesto que en aquel momento era una actividad económica viable y una de las pocas que se podía quizás realizar, pero hoy sabemos que tiene un costo ecológico muy grande en la medida en que los bosques nubosos, que son reservorios milenarios de carbono, se convierten a la vuelta de semanas o meses en contaminación atmosférica, ¿verdad? A través de la combustión de la madera. No solo es dañino para los operarios de las carboneras estar inhalando los humos de la combustión, sino que para el ecosistema significa un daño irreversible. Así como hay avistamiento de aves y como hay actividades de observación de vida silvestre, podemos hacer un turismo ecológico responsable sin hacerle ningún tipo de impacto negativo al ecosistema, mediante el interés que está naciendo por organismos fúngicos como este que tenemos aquí, en la familia de los vejines o licoperdos. El Lycoperdon es el género de hongos. Por lo general se les abre un poro del cual aparecen las esporas. Este todavía está inmaduro, entonces todavía no ha producido las esporas. Y tiene también a nivel mundial reconocimiento por tener algunas especies comestibles. Entonces la idea es que los visitantes aprendan a encontrarlos, a fotografiarlos y a reportar también a partir de iniciativas de ciencia ciudadana sus encuentros con especies naturales. Ha sido un proceso muy largo de prueba y error en donde pues, las sociedades humanas
que se han visto en la necesidad de buscar alimento en la naturaleza, pues han aprendido cuáles especies son comestibles y cuáles no. Incluso desde hace muchos siglos en algunos lugares del mundo se ha intuido, ¿verdad?, que algunos no solo son comestibles, sino que también pueden tener propiedades medicinales. Y la ciencia moderna pues confirma que muchos de los hongos que tradicionalmente se han considerado medicinales, en efecto tienen moléculas y compuestos activos que hoy por hoy se usan en la medicina moderna para tratar una gran variedad de problemas de salud. Los compuestos fenólicos, los beta-glucanos, los antibióticos y otras sustancias que, si bien son consideradas medicinales en culturas como las asiática y en otras regiones del mundo, hoy se saben como compuestos medicinales. La idea de este proyecto es también generar alternativas económicas para esos pobladores que, una vez que llegan las legislaciones que restringen la cacería, la deforestación, ¿verdad?, y las actividades extractivas más tradicionales, no tienen actividades económicas y entonces se convierten en enemigos de la conservación, ¿verdad? En la medida en que podamos darles alternativas reales, ¿verdad?, y que signifiquen ingresos económicos, ¿verdad?, a las poblaciones, estas se pueden convertir en aliados de la conservación.